Buenas tardes, mis queridas hermanas. El Señor las bendiga allí en su casita en donde están. Bendiga a su familia también y bendiga este momento de comunión con Él, en donde vamos a escuchar su palabra a través de la ayuda y la guía del Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Queridas hermanas, en la lección anterior o en la introducción anterior, nuestra hermana Nevenka nos guió más o menos en lo que estudiamos anteriormente en el libro anterior. ¿Se acuerdan del libro anterior que tenía por título Mirando la vida a través de la cruz? Bueno, este otro libro tiene otro título, ¿cierto? Y se llama, lo tenemos acá, nuestro libro nuevo, Caminando por la senda de la cruz. Ahora tiene otro título, Caminando por la senda de la cruz. Ella hizo un resumen más o menos de lo que vimos anteriormente y de lo que vamos a ver ahora. Y como introducción, la hermana tiene acá en el libro, la hermana Lili, dice así, en el libro estudiamos anteriormente Mirando la vida a través de la cruz y estuvimos viendo la verdadera condición del hombre ante los ojos santos de Dios, como también su justicia, sus bendiciones, etc. Pero en esta sección del libro de Romanos que estudiaremos ahora, veremos lo que debe suceder en cada hijo de Dios después que ha conocido estas grandes verdades. En esta ocasión estudiaremos el ruego de Dios o el ruego que Dios hace a sus hijos a través del apóstol Pablo. Bueno, aquí la hermana comienza planteándonos una pregunta y dice, ¿cuál es ese ruego? Y tenemos aquí ya comenzamos la lección de hoy, ¿no? La lección llevaba por título Puedo escuchar el ruego de Dios. Y teníamos que leer también el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Ya? El punto número 1 dice el ruego de Dios. Para entrar en el tema, escribamos Romanos 12:1 y luego vamos a contestar algunas preguntas. Y luego conteste, puso la hermana. Y Romanos 12:1 dice así. Esto tienen que completar ustedes, ¿ya? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso dice aquí el versículo. Y vamos a estudiar un poquito qué significa lo que nos está pidiendo o planteando aquí el apóstol Pablo, o más bien el Señor a través del apóstol Pablo. Cuando pronuncia la palabra así que, él está tratando de unir la última idea, ¿cierto?, del versículo anterior con lo que quiere plantear ahora, ¿ya? Con lo que nos quiere plantear ahora. Así que esa palabra, esa frase, es una unión entre una idea con otra, ¿ya? Y él lo explica así aquí en este versículo. Así que, hermanos, le está diciendo a la iglesia de los romanos, ¿cierto? Y a nosotros también. Dice aquí, os ruego. Mire, fíjese bien, esto no es un mandato, ¿eh? Es más bien un ruego que nos está haciendo Dios a nosotros una vez que ya hemos conocido las verdades de donde nuestro Señor nos sacó, de qué lugar nos sacó, del sacrificio que hizo, de su gran amor, de su gracia, de su misericordia, del que nos dimos cuenta de lo pecadores que éramos y de la condenación a donde íbamos, ¿ya? Bueno, acá, después de que ya nos hemos dado cuenta de todo eso, el Señor nos hace un ruego a través del apóstol Pablo. Pero este ruego no es un ruego así porque sí, ¿no? Él tiene una motivación para pedirnos ese ruego. Dice, por las misericordias de Dios. Y bueno, la palabra misericordia en el original griego se escribe así, oik tirmos, oik con cada kilo, tirmos. Y eso significa compasión, piedad hacia los malos, ¿ya? Y tratando también de suplir la necesidad de otros. O sea, no es solo tener compasión o solo un sentimiento y se queda en eso, sino que la misericordia de Dios es una misericordia que también suple, o sea, que da la fórmula o ayuda al necesitado. Y eso éramos nosotros, pues hermano. Cuando estábamos
en pecado, sin salvación, condenada al infierno, Dios tuvo misericordia, o sea, compasión, pero no se quedó solamente en eso, o sea, Él nos veía que íbamos todos derechos al infierno, a la condenación, y claro, no solo sintió pena, tristeza y ahí quedó, no. Él suplió la necesidad que nos faltaba a nosotros, entonces envió a su Hijo. Ese es el término correcto de misericordia. Nos dio con qué poder, o en este caso con quién, porque nuestro Señor es Dios, ¿cierto? Nuestro Salvador. Él vino a suplir lo que nosotros jamás hubiésemos podido concretar o hacer. Entonces, esa es la palabra misericordia, es mucho más profunda de lo que muchas veces nosotros decimos. A veces nosotros decimos, hoy tuve misericordia de tal persona, pero quedé ahí nomás, po. No. La palabra fue movido a misericordia, significa que tenía, aparte de tener compasión, tenía que hacer algo para esa persona, ¿ya? Bueno, el versículo sigue, dice, así que hermanos, os ruego, nos dice Pablo aquí, por las misericordias mías o por lo mucho que yo he sufrido, o fíjese todo lo que yo he trabajado para el Señor, o mire cómo le he predicado a ustedes con tanto sufrimiento. No dice así Pablo. Pablo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y aquí dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ya? Aquí Pablo también está pidiendo, o Dios está pidiendo a través del apóstol Pablo, que ahora nos presentemos como un sacrificio vivo. Ustedes recuerdan que antiguamente el pueblo de Israel presentaban sacrificios de animalitos, ¿cierto? Y que eran llevados y ese animalito cargaba con todos los pecados de la persona que lo ofrecía ahí en el templo y se los entregaba a los sacerdotes. Bueno, y ahí quedaba limpio o de todo pecado. Nuevamente tenían que hacerlo constantemente porque siempre pecaban y ese animalito al final no cambiaba del todo a la persona, ¿cierto? Tenían que volver y hacer nuevamente sacrificio. Bueno, pero el Señor ya no quiere ese tipo de sacrificio, quiere un sacrificio diferente. Ahora, la pregunta número 2 que nos plantea aquí la hermana, ¿cuál es la petición que el Señor nos hace? Y ahí ustedes tienen que responder. Según este versículo, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Cada una tiene que responder, ¿ya? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Bueno, el versículo casi lo presenta. Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable. ¿Y en qué basa la Escritura? ¿En qué se basa para pedir ese ruego? ¿En qué se basa este ruego? ¿Ya? También la hermana nos pone aquí que nosotros busquemos en un diccionario lo que significa misericordia y que lo escribamos. Bueno, yo más o menos le expliqué lo que significa en griego y también lo que significa en español, pero sería bueno que ustedes lo buscaran también y lo pusieran allí. Yo, por ejemplo, encontré en un diccionario que decía que misericordia significaba inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. ¿Ve? No solamente quedarme con el sentimiento, sino que yo tengo que poner acción, o sea, ofrecerle ayuda. Ahí sí que se transforma en verdadera misericordia, que es la que tuvo nuestro Señor con nosotros. ¿Ya? Eso que quede más o menos bien clarito. Luego la hermana nos sigue aquí instruyendo, dice, escriba al lado de la cita lo que estos textos nos dicen sobre la misericordia de Dios. Y ahí teníamos que buscar Romanos 3, 22 y 24. Si ustedes me permiten, voy a buscar estos versículos también y yo los invito a ustedes también a buscar para leerlos y luego ustedes van a contestar allí, ¿ya? Romanos 3, ¿cierto? Versículos 22 y 24. Dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y aquí viene el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya, ahí ustedes tienen que sacar una idea de lo que dicen estos dos versículos. Luego nos vamos a Romanos 5.1. Y en Romanos 5.1 dice,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Ahí también tienen que poner ustedes qué significa este versículo al ladito, ¿ya? O qué nos están diciendo. Si ya estamos justificados, entonces por la fe, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso es más o menos lo que tienen que ir poniendo. Y luego tenemos Romanos 5.9. Y en Romanos 5.9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Bueno, ahora mucho más, o sea, imagínense, si ya somos justificados en su sangre, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? Vamos a ser salvas. ¿De qué? De la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios que va a venir, ¿cierto? Él a hacer justicia aquí en la tierra. Nosotros vamos a ser salvos de esa ira, ¿ya? Bueno, eso es más o menos lo que significa misericordia respaldada con estos versículos, ¿ya? Ustedes anotan ahí al ladito lo que significa. Bueno, la hermana continúa con el librito en la página siguiente, o sea, ahí mismo en la página 7, y dice, para quien ha comprendido estas verdades, Dios le dice, punto A, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, la persona que logra entender todas estas verdades, que nosotros fuimos justificados por Dios y no por algo que nosotros hayamos hecho, que fue por misericordia, que Él proveyó los medios, que nosotros no hicimos nada, que ahora que ya somos justificadas, debemos presentarnos en un sacrificio vivo, ya algo racional, ya no con un animalito, ¿cierto? Que al final solamente ellos lo presentaban como algo legal, porque Dios les pedía que fuera un animal sin mancha, un animal sano, todo, y eso ellos lo hacían según la ley. Aparentemente estaba todo bien, porque ellos lo presentaban, algunos no, pero la mayoría lo hacían así y quedaban listos porque ellos ya habían cumplido con la ley, pero no había un cambio interior. Entonces nuestro culto racional tiene que ser muy distinto al culto que ellos hacían, ¿ya? Entonces tenemos que el sacrificio tenía que ser vivo, tenía que... ¿Y sabe por qué tenía que ser vivo? Porque tenía que ser una entrega completa a Dios, no a medias. ¿Ya? En el caso que vimos de algún judío que iba a hacer su sacrificio, ¿cierto? Claro, como yo les decía, cumplía lo que decía la ley, pero era algo como tan frío, tan... ya lo hice, ya cumplí. Pero no era lo que Dios quería una entrega completa, ¿ya? Culto racional, que lo entendieran lo que estaban haciendo, y no solo lo entendieran, sino que se arrepintieran y cambiaran. Eso es lo que el Señor quería. Luego cuando dice en sacrificio vivo, santo, aquí se está refiriendo a que todo sacrificio que nosotros hagamos al Señor sea apartado de todo lo malo. O sea, el sacrificio que vamos a llevar ahora puede ser de alabanza, de servicio, de oración, o sea, en donde el Señor lo quiera poner a usted, de predicación, de testimonio, pero que ese sacrificio sea apartado, o sea, no mezclado con las cosas del mundo, sino que apartado solamente para el Señor. Y la palabra que les agradable a Dios está aquí refiriéndose a la motivación, o sea, ¿qué es lo que me motiva a mí a hacer este sacrificio a Dios? Quiero quedar bien yo, a mi conciencia, quiero agradarme a mí mismo, quiero agradar a las personas, a los hermanos, al pastor, a las hermanas más antiguas. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? O agradarle a Dios. Y aquí dice que sea agradable a Dios. O sea, la motivación con la que yo voy a entregar este sacrificio, que soy yo misma por completo, tiene que ser agradable a Dios. Es a Él a quien tenemos que agradar. Entonces, por eso dice aquí, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en un sacrificio agradable a Dios.
con la motivación correcta. Continúa el libro, dice, según usted, ¿por qué pide que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y no pide que sea el espíritu? O sea, y no el espíritu, dice la hermana. Claro, uno podría decir, ¿por qué Dios está pidiendo que presentemos nuestros cuerpos? Cuando todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con el espíritu, o sea, Dios es espíritu, ¿y por qué está pidiendo el cuerpo? Bueno, porque la vida cristiana no es solo una vida espiritual, porque esta vida espiritual tiene que manifestarse de alguna manera y se manifiesta en hechos concretos, ¿ya? Y esos hechos concretos están relacionados todos con el cuerpo, ¿cierto? Porque todas las acciones que nosotros tengamos que hacer para adoración, para testimonio, para vivir una vida consagrada al Señor se hacen con el cuerpo. Entonces por eso que Pablo dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No sé si ustedes se recuerdan cuando se bautizaron. Bueno, claro, nosotros nos bautizamos como testimonio, ¿cierto?, a las demás personas de que nos identificábamos con Cristo en su muerte, en su resurrección y que ahora pertenecíamos a Cristo. Pero lo que sucedió dentro de nosotros, nadie lo sabe, pues solamente usted y Dios. Pero las demás personas no saben en qué momento fue que usted fue bautizado con el Espíritu Santo, en qué momento ya fue integrado a la familia de Dios, en qué momento nació espiritualmente. Eso es espiritual. Pero con la parte física, con mi cuerpo, yo me bauticé físicamente y demostré lo que ya había sucedido dentro de nuestro corazón, de nuestra alma. Es algo muy parecido. Si yo ya entendí las verdades que ya nos fueron enseñadas en el libro anterior y también en lo que el apóstol Pablo nos está explicando acá, ya lo entendí, yo comprendí, yo reconocí mi pecado y que no tenía forma de salvarme, entonces ya yo voy caminando, ¿cierto?, por la senda de la cruz, que significa el título del libro de ahora. Entonces, ¿qué es lo que espera Dios ahora que voy caminando ya? Porque yo ya lo entendí, pero ahora ya voy caminando. ¿Qué es lo que espera el Señor de mí? Entonces, ¿qué es lo que espera? No dice yo te mando, dice yo os ruego que se presente ustedes ante mí, dice el Señor, en un sacrificio vivo, ya no quiero animalito, en un sacrificio apartado y en un sacrificio que sea agradable a mí, o sea, con toda una motivación correcta de agradar a Dios y no a uno mismo, ¿ya? Eso es más o menos lo que dice aquí la contestación, ustedes la ponen ahí, ¿por qué Dios pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y no el espíritu, ¿cierto? Vamos a pasar a la otra página y en la página número 8 dice, el versículo 1 termina diciendo que es vuestro culto racional. Según usted, ¿qué significa esto? Yo más o menos lo expliqué recién, ¿cierto? Ustedes tienen que rellenar esas dos líneas que hay ahí y al rellenar tienen que poner una idea así más o menos parecida. Yo les voy a orientar un poquito, ¿ya? Bueno, cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier servicio o algún culto de adoración o cualquier sacrificio, ¿cierto? Tiene que ser con un entendimiento. Con entendimiento, eso dice nuestro culto racional, o sea, que nuestro raciocinio esté entendiendo lo que Dios quiere, ¿ya? Toda la obediencia, todo lo que hagamos, sea porque entendemos lo que estamos haciendo. Porque solamente al entender lo que estamos haciendo, entonces nosotros vamos a cambiar de manera de pensar. Y mire, y esto tiene mucho que ver con el punto número 2, ¿ah? Pero antes de ir al punto número 2, vamos a leer Hebreos 13, del 15 al 16. Ustedes me van a permitir buscarlo porque Hebreos 13, ¿ya? Hebreos 13, me cuesta un poquito, hermana, porque no sé si se han enterado, pero estoy con un cuadro de un lumbago más o menos fuerte y me cuesta un poquito estirarme, así que
Hebreos 13, 15 y 16. Creo que por aquí ya lo tengo. Ya. 15 y 16. Mire lo que dice. Así que ofrezcamos siempre, no dice a veces, siempre, a Dios por medio de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ya, por medio de Él. ¿Sacrificio de qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Pero mire lo que el número 16 ya ahí lo completa todo. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahí está, ¿ve? No solamente es la adoración de labios, sino que también poner en práctica lo que estamos diciendo, ¿ya? Que es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta, pero bueno. Dice que de esos sacrificios se agrada Dios. Es difícil, hermana, porque como dije en un tema anterior, no está en nosotros. El hacer el bien no está en nosotros. Hay dos naturalezas que están siempre luchando, pero esto es lo que el Señor nos dice, ¿ya? De la ayuda mutua no os olvidéis, porque, y ahí que nos da luces, de los tales sacrificios se agrada a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada, ¿ya? Sigamos con el librito. Punto número 2, el mandato de Dios. Siguiendo con el análisis del pasaje, el Señor nos da una orden tajante, y esa orden dice, no os conforméis a este siglo. ¿Ya? Así comienza, dice. Dios ordena a no conformarse a los patrones espirituales y morales que esta era tiene, pues como sabemos está muy lejos de la voluntad de Dios. ¿Ya? Esto lo vamos a explicar un poquito. ¿Qué significa la palabra conformar? Viene del griego y se escribe así, susgematizo, con Z, susgematizo, y significa formar o edificar en forma parecida, con un mismo patrón. En este caso yo me acordé cuando nosotros queremos hacer en este tiempo, por ejemplo, algún pan de Navidad, pan de Pascua, pan de Navidad, perdón. Bueno, de estos quequitos que hay de Navidad, ustedes me van a entender. Siempre tratamos de buscar un mismo molde para que nos salga más o menos parecido. Bueno, conformar significa algo así, tratar de forzar de alguna forma para que todo salga parecido. Y aquí nos está pidiendo el Señor que no nos conformemos. O sea, Él no quiere que seamos parecidos a este siglo. Yo antes interpretaba este versículo como no conforméis a este mundo. Y bueno, también puede sonar parecido, pero según el griego, siglo se escribe eión con n al final, y significa edad o era, o un periodo de duración indefinida. No significa propiamente tal mundo, sino que una era, ¿ya? Entonces, si lo tomamos de esa manera, significaría que no tenemos que amoldarnos, ¿cierto?, a este periodo de tiempo en el que hay características bien marcadas, espirituales y morales. Nosotros no debemos amoldarnos a este tipo de modas o de lo que está sucediendo. No debiéramos nosotros, porque el Señor aquí sí que nos da una orden. No dice, les ruego, aquí no, aquí dice, no os conforméis a este siglo. Eso está en Romanos 12:2, ¿ya? Entonces aquí abajito puso la hermana, según usted, ¿qué quiere decirnos el Señor con esto? Y ahí ustedes tienen que poner, ¿ya? Dios ordena no conformarse a los patrones, mire aquí dice de nuevo, lo voy a repetir, espirituales y morales que esta era tiene, pues no sabemos, o como sabemos, está muy lejos de la voluntad de Dios. Mire, aquí voy a buscar otro versículo que no lo tienen ustedes allí, pero sería bueno que lo leyéramos. Y está en Gálatas. Devolvámonos entonces a Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Ya está. Acá lo tenemos. Dice, el cual se dio a sí mismo, estamos hablando del Señor Jesucristo, por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos de qué? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de nuestro Dios y Padre era librarnos del presente siglo malo, o sea, de lo que estamos viviendo ahora, ¿cierto?
y el Señor se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ya eso está en Gálatas, ustedes lo pueden leer y analizar también. Luego dice, según el mismo pasaje, ¿cómo se hace esto? ¿Por qué? Porque pues aún estamos en esta era. Ella lo tomó como era, yo lo tomo como un periodo de tiempo en el que está, pero marcado que los patrones espirituales todos están siguiendo una misma corriente. Ya el feminismo, todos contra el machismo, todas las mujeres empoderadas y llevan cierto ritmo, y si uno no está de acuerdo, también, bueno, también somos criticadas, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos está dando una orden, y en esta sí que es orden, no, el Señor aquí no nos está rogando, nos está exhortando. Ya no debemos conformarnos ni hacernos un molde con esta era o lo que ellos están llevando, ¿ya? Y la hermana dice, ¿cómo se hace esto? Pues aún estamos insertas en esta era, que fue lo que le planteé recién. Bueno, el mismo versículo da la respuesta, ¿ya? Vamos a buscar el versículo. Me parece que está en Romanos 12:2. A ver, vamos a ver. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí está la respuesta. Claro, nos está dando una orden el Señor, pero también nos está dando la forma de hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Renovando nuestro entendimiento, nuestra mente, lo que vamos entendiendo y comprendiendo de la palabra del Señor. Y vamos sacando todas las cosas malas y también las cosas que nosotros teníamos por buenas y que no eran la voluntad de Dios. Nosotros creíamos que estaban buenas, pero al comprobarlo con la palabra de Dios nos estamos dando cuenta que nos estamos quedando cortos con algunas cosas. Entonces, el Señor quiere que por medio de la renovación de nuestro entendimiento vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y perfecta. ¿Ya? Entonces aquí dice, a medida que conocemos a Dios y su voluntad, nuestro entendimiento se va renovando de todo lo viejo que está viciado. ¿Por qué? Porque siempre está entrelazado con lo pecaminoso. Y nos llevará a andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y ahí llegamos a la conclusión en la página número 9. La hermana escribe así: después de haber analizado extensamente la magnitud de las misericordias de Dios hacia viles pecadores, como somos todos los seres humanos, no hay nadie que se salve, ¿cierto? Ahora nos ruega presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso fue lo que ya explicamos. También vimos que Dios nos prohíbe, ¿ve? Aquí ya hay un mandato, conformarnos o adoptar los patrones de conducta de esta era, puso ella. Bueno, de este tiempo en el que nos tocó vivir, ¿ya? De este periodo de tiempo que nos tocó vivir a nosotras, Dios nos prohíbe que vayamos tras ello así como todos van por un mismo camino. No, nosotros vamos a tener que ser como esos pescaditos que navegan o que nadan en contra de la corriente. Dicen que los salmones hacen eso, yo no sé si será tan así, que los salmoncitos cuando van a poner sus huevos, sus crías, suben la corriente porque tienen no sé, pues un sensor que les pone el Señor, algo así, y ellos saben más o menos en dónde tienen que ir a poner su huevito y todo eso, y van contra la corriente, ¿ah? Bueno, nosotros vamos a tener que ser algo así, ir todo, sino todo lo contrario, dice aquí. Debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto se puede lograr solamente, mire, creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras usted más lea, mientras más haga estudio, mientras más se conecte con el Señor, va a saber su voluntad porque va a estarlo leyendo a través de su palabra. Aquí dice, ¿tenemos motivación suficiente para hacer la voluntad de Dios? Claro, uno puede decir, sí, pero yo no tengo mucha motivación. Y la hermana nos pregunta, ¿tenemos o no? Y aquí ella misma responde, por supuesto que sí. ¿Y cuál es esa motivación? La misericordia que tuvo Dios con nosotros. Cuando nos salvó, cuando no podíamos hacer nada,
cuando estábamos condenadas al infierno, entonces el Señor tuvo misericordia y nos dio los medios para poder llegar a donde está Él y ser salvas de su ira y de lo que va a venir. Entonces esa motivación, más todos los sufrimientos de Cristo, más todo lo que Él dejó, más todo eso deberían ser motivaciones suficientes para que nosotros renováramos nuestro entendimiento, no nos amoldáramos a este periodo de tiempo que nos tocó vivir, que está marcado de cosas que no le agradan a Dios, y también presentar nuestro culto en forma racional ahora, ya no como algo mecánico, como algo tan frío, ¿ya? La idea no es cambiar, ¿cierto?, como una moda o como algún estilo de vida, sino que debemos transformarnos, o sea, sufrir una metamorfosis, como lo hacen las mariposas, ¿cierto? Esa metamorfosis va a ser en el entendimiento. Mire, hay un ejemplo muy clarito en la Escritura y es cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba. Cuando Él predicaba, Él no predicaba directo a las emociones. Ahora, si las emociones eran tocadas, bueno, está bien, pero nunca nadie se convirtió por las emociones. Siempre había que tener convicciones y Él, cada vez que predicaba o enseñaba, Él lo primero que apuntaba era al intelecto de la persona. Alguna parábola, cualquier cosa era para que la persona lo entendiera. Cuando la persona lo entendiera, recién podía haber una transformación, un nuevo nacimiento, y esta persona podía ser transformada. Pero nadie que por una emoción se acerque a Cristo solamente emocional, o por una compasión pasajera, o porque le gustó muy bonito el tema y después se olvida. No, la persona que lo entiende, esa es la persona que lo va a atesorar y lo va a poner en práctica. El Señor Jesucristo cuando predicaba, así lo hacía. Hacía que la persona entendiera. Y una vez que entendía, recién venía ese fruto, esa transformación. Bueno, mi querida hermana, aquí terminó este estudio. Espero que haya sido de mucho provecho. Por favor, rellenen allí ustedes el librito. Y también le quiero pedir disculpas si es que escucharon algún ruido extraño. Estoy en mi casita y los vecinos igual trabajan a esta hora, entonces a veces meten un poquito de ruido. Pero yo creo que se escuchó igual clarito. Ahora vamos a orar al Señor y les voy a dejar un par de versículos para que ustedes lo lean ya después que ya terminemos. Y está en Colosenses 1. Colosenses 1. Esos son los Colosenses. Ya. Me duele un poquitín, pero ya va a pasar. Colosenses 1, 9 y 10. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estos dos versículos lo dicen todo, ¿ya? Sabiduría, inteligencia. Inteligencia es poder entender y comprender, y sabiduría es poner en práctica, ¿ya? Entonces léanlo, analícenlo, lo dejo ahí para que ustedes lo puedan leer y estudiar. Y hasta aquí llegó la lección. Vamos a orar ahora dándole agradecimiento a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, Señor, por tu presencia, por tu guía, por tu ayuda y por las hermanas que están escuchando, Señor, esta lección, Padre, que hemos comenzado el día de hoy, que sea de provecho para sus vidas, para la mía también lo ha sido, Señor, y una bendición especial para ellas y cada persona que conforma cada una de las familias a la que ellas representan también, para que usted, mi Dios bendito, sea cuidándolos, guiándolos, mi Dios, hasta que algún día podamos reunirnos físicamente nuevamente. Y si no es así, por este medio ha sido, Señor, también grato, mi Dios, estar con ellas y poder hacerlo de esta manera también todos estos estudios. Le doy la honra, la gloria a usted, mi Señor. Usted se la merece y muchas gracias, las infinitas gracias, Señor, por habernos dado de su misericordia, Padre Santo. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén y amén.